El ejercicio, ¿alguien lo hizo completo? ¿Alguien continuó con el ejercicio en su casa? ¿En sus ratos libres? ¿Con este ejercicio? No quedan ratos libres, profesor, disculpe. Bueno, ¿nadie lo terminó? Yo estaba dispuesto a darle décimas al que haya resuelto este ejercicio. Ya, bueno, no importa, hagámoslo ahora. Mejor No hagámoslo puedo todos avanzar. juntos y así nos aprendemos todo poco. Eso, muy bien. Vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase pasada. Dijimos, a ver, para que no digan que yo soy monótono y yo hablo y ustedes no participan, vamos a darle la palabra a alguien que me explique qué es lo que vimos en la clase pasada con respecto al método de los nodos. ¿Qué tenía que preocuparme? A ver, ¿qué cosas tengo que...? Profe, Dígame, ¿quién yo la habla? clase pasada no me Gonzalo. pude conectar, Gonzalo, yo la clase pasada no me pude conectar porque tengo problemas con la conexión ahí en la casa. ¿Pero vio el video? No, porque no me conecto. Pero ¿cómo no le conecta? No me funciona el internet y se me cae cada rato. De repente usted cuando está hablando en clase también como que no lo escucho, me pierdo como 20 minutos. Ya, pero el video sí lo puedes ver. Los videos anteriores de las clases, sí, pues. Está grabada la Sí, clase. Échale un ya, vistazo al video. ¿Ya? vale. Eh, ya, entonces, ¿qué me decían? ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Se puede corregir WhatsApp. Ya, yo le mandé mi WhatsApp. 98, a ver. Ustedes hagan el WhatsApp. 9813622. Ahí está mi WhatsApp. Y ustedes me incluyen. ¿Ya? Ustedes arman el WhatsApp y ustedes me incluyen. Ya. El comportamiento entre acción y flexión. No, pues acuérdense que en este caso, para los reticulados no tenemos flexión. Ah, compresión. Muy bien, gracias, perdón. No alcancé a... Ya, así es. Reticulados, cuando uno habla de reticulados, solo hablamos de tracción y de compresión, nada más. No hablamos de flexión. Estas vigas, estos elementos que aparecen aquí, verticales, horizontales, diagonales, etcétera, todos están o comprimidos o traccionados, nada más. Entonces, efectivamente. Y la idea era que, por ejemplo, en una cercha como esta, que tenemos acá el dibujito de la cercha, aquí está la cercha, tenemos ciertos pesos aplicados a los nodos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 500 en el nodo F, tengo las 500 en el nodo D y 500 en el nodo E. Listo. Entonces me dicen, ¿cuáles son los esfuerzos internos de cada una de las partes de esta cercha? De modo de saber si el diseño que yo considere, por ejemplo, para este elemento inferior, yo consideré una viga de 4x3 o 3x4 de pino nomás, ¿ya? ¿Me servirá esa viga para soportar la tensión interna que este elemento de esta parte inferior, digamos, tiene que sufrir debido a las cargas de 500, 500 y 500? Se escucha entrecortado. A ver. ¿Ahí? ¿Se escucha? Te dicen que, bueno, si no escuchan algo, ustedes me avisan. Que lo repita, yo no tengo problema de repetir lo que estoy hablando, ¿ya? Entonces, la idea finalmente era decir cómo yo detecto primero qué elementos de esta cercha, como ejemplo, que es un reticulado, un tipo de reticulado, qué elementos de esta cercha están en compresión y qué elementos de esta cercha están en tracción. ¿Ya? Debido a estas tres cargas. Si no estuvieran estas cargas,
ninguno de estos elementos tendría tensiones internas. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos me daban? Me daban los pesos que estaban sobre la cercha, me daban los tipos de apoyo, me decían, aquí tú tienes un tipo de apoyo deslizante, que es un apoyo que tiene solo una restricción, la vertical. ¿Por qué? Porque la horizontal está libre, él puede desplazarse horizontalmente y puede girar. ¿Por qué? Porque es una rótula. ¿Ya? Entonces, como es una rótula y tiene estos rueditas abajo, por lo tanto se puede deslizar horizontalmente, la única restricción que tiene es que no se puede levantar, o sea, que tiene este piso, esta base, que impide que este punto C se desplace hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que tener una reacción hacia arriba. Igual que acá en el punto A, que me dicen que es un apoyo simple. ¿Cuál es el apoyo simple? Es el apoyo que solo tiene libre el giro, porque tiene una rótula. Por lo tanto, está impedido el desplazamiento vertical y además está impedido el desplazamiento horizontal. Esos son los datos que me dan de la cercha. Además, como datos, también me están dando las longitudes de cada tramo de la cercha, ya sea en forma horizontal y en forma vertical. Y con eso yo debería tener la capacidad de desarrollar todo el cálculo para los esfuerzos internos. Entonces, lo que dijimos en la clase pasada, dijimos lo siguiente. Primero tenemos que definir qué es lo que vamos a considerar. Vamos a considerar los esfuerzos de los elementos sobre los nodos o los esfuerzos de los nodos sobre el elemento. Repito, lo que dijimos en la clase pasada fue, tenemos que elegir una de estas dos opciones. O nos casamos con los esfuerzos sobre los elementos de los nodos o los esfuerzos de los nodos, de los elementos sobre los nodos o de los nodos sobre los elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vemos aquí, por ejemplo, en el punto A, si vemos en el punto A, esta flechita que estoy tratando de dibujar aquí, la flecha que va hacia arriba en forma diagonal, es la flecha que señala el esfuerzo del nodo sobre el elemento. En cambio, esta misma flecha, pero en sentido opuesto, es la flecha que señala el esfuerzo del elemento sobre el nodo. ¿Ya? Tengo que elegir una de estas. O elijo esta o elijo esta para toda la estructura. ¿Ya? Y eso me va a hacer que yo me quede con una estructura de este tipo. En este caso, si este elemento está en compresión, significa que esta flecha me está diciendo la reacción del elemento sobre el nodo, porque el elemento está empujando el nodo. Sobre el nodo, así es, ¿ya? Ahí está sobre el nodo. Pero si yo digo, ¿sabes que el elemento está en tracción? Es al revés. Significa que es la fuerza del nodo sobre el elemento, porque el nodo está tirando hacia afuera al elemento. Fíjese, este nodo está tirando para acá y este nodo está tirando para allá. Por lo tanto, el elemento está en tracción, entre comillas. Entonces, en este caso dijimos, ¿sabes qué? Vamos a considerar solo el efecto del elemento sobre el nodo. Listo. Por lo tanto, este elemento está en compresión. Entonces, con eso nosotros dijimos, ok. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Vayan anotando los pasos. Entonces, primero, objetivo 1, determinar qué nomenclatura vamos a usar. De las fuerzas del elemento sobre los nodos, vamos a simbolizar la fuerza del elemento sobre los nodos o vamos a simbolizar las fuerzas de los nodos sobre el elemento. ¿Listo? Con eso definido, vamos al paso 2. Paso 2, decir, ¿cómo calculamos las reacciones? Para el cálculo de las reacciones, dijimos que vamos a considerar todo este triángulo de la cercha como si fuera un solo elemento. Todo el triángulo de la cercha como si fuera un solo elemento. Entonces,
En ese caso, olvidándonos de las flechas azules, solo considerando las flechas rojas, tenemos que toda la sumatoria de las fuerzas verticales, como este elemento está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, estas dos reacciones tienen que ser equivalentes en cantidad o número a estos 3 pesos. ¿Ya? Con eso calculamos las reacciones. Dijimos si varía 500, 500 y 500, son 1500. Tengo dos reacciones, por lo tanto es 1500 dividido 2. Por lo tanto nos tocaba 750 en cada reacción. Correcto, John. ¿Ya? 750. Listo. Paso 2, entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era el paso 2? Ya se le olvidó. Calcular reacciones. Cálculo de reacciones. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Cálculo de reacciones. Y paso 3, determinar qué elementos están en tracción o qué elementos están en compresión. La clase pasada dijimos, no hay forma de saberlos a priori. ¿Ya? Entonces, nosotros suponemos. ¿Ya? Es buena práctica suponer que los elementos, si las cargas son verticales hacia abajo, es buena práctica suponer que los elementos de la cadena superior están en compresión y los elementos de la cadena inferior están en tracción. Traducido al español, si yo tengo aquí mi triángulo o mi cercha, ¿cuáles son los elementos de la cadena superior? Estamos hablando de A, E, D, F, C. Esa es la cadena superior. Como las cargas son verticales hacia abajo, esta cercha va a tratar de comprimir todos estos elementos de la cadena superior. ¿Ya? Compresión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los elementos de la cadena inferior? Si las fuerzas van hacia abajo, en este caso, las cargas. Esa de tracción. Tracción, correcto. Tracción, ¿sí? Les tiene que quedar claro. Ahora, ¿cuál es la pregunta que viene? ¿Y qué pasa con los elementos que están entre medio? ¿Ya? Porque tengo claro los elementos de la cadena superior y la de inferior. ¿Y qué pasa con los elementos del medio? Bueno, ahí yo tengo que jugármela. Tengo que ponerle en alguna forma. Sí, depende, pero en este caso yo no me voy a cabecear. Yo directamente voy a colocarle un sentido de flecha, nada más. Y me la voy a jugar. En este caso yo me la jugué porque este elemento estuviera en compresión. Este elemento estuviera en compresión y este elemento estuviera en compresión. Me la jugué. Si yo me equivoco, significa que el resultado me va a dar negativo en los cálculos. ¿Ya? Pero no está mal tirarse al principio un juego de flechas y listo. Y después ver qué pasa. ¿Ya? Es más, yo podría haber considerado que toda la cadena superior estaba en tracción. En ese caso, lo peor que me puede ocurrir es que el resultado me da negativo. Entonces significa que en realidad no estaba en tracción, estaba en compresión. Y por eso es importante en el encargo, por ejemplo, el signo de la fuerza. Si ustedes decían, ¿sabéis que la fuerza vertical en la bisagra era positiva y la flecha estaba hacia arriba? Significa que efectivamente la fuerza daba hacia arriba. ¿Ya? Pero si daba negativo y ustedes pusieron positivo, estaba malo, porque la fuerza era para abajo y no para arriba. No, no es que siempre les tienen que dar su positivo, sino que les tiene que dar un valor que si es positivo, ustedes le acertaron al sentido de la flecha. Si es negativo, significa que la flecha que ustedes colocaron era para el otro lado. ¿Ya? Que el valor le dé positivo significa que ustedes le acertaron a la flecha. Efectivamente, era la flecha hacia abajo en el AE y EA hacia allá. Y lo mismo que la ED era hacia abajo y no hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo único que
Insisto, no está malo, sino que lo único que significa es que la flecha hay que cambiarle de sentido, nada más. El ejercicio está bueno, pero la flecha hay que cambiarle de sentido, ¿ya? Eso es cuando da negativo un valor. Entonces dijimos, en el método de los nodos, ¿qué íbamos a hacer? Elegíamos cuáles nodos. Elegíamos inicial, vamos por orden. Paso 1 dijimos, ¿cuál era? Determinar esfuerzos. Determinar esfuerzos, paso 1. ¿Cuál era el paso 1? Nomenclatura. Primero la nomenclatura, ¿ya? Casarse con una nomenclatura. Segundo, calcular reacciones. ¿Se acuerdan de las reacciones? ¿Ya? Terceros, en base a la nomenclatura del paso 1, ustedes tienen que establecer cuáles de los elementos están en tracción y cuáles están en compresión. Por lo tanto, ustedes tienen que dibujar todas las flechas. ¿Ya? Paso 3, repito el paso 3. Dado la nomenclatura del paso 1, que ustedes dicen, sabes que yo voy a considerar la reacción del elemento sobre el nodo, entonces establezco qué elementos están en tracción y qué elementos están en compresión. ¿Y eso cómo lo establezco? A través de las flechas. Las flechas que yo voy dibujando, este es el diagrama, se dan cuenta que este es el diagrama del cuerpo libre, yo estoy eliminando los elementos y estoy reemplazándolo por flechas. ¿Ya? Entonces, el diagrama del cuerpo libre me permite, en este caso, al solo ver estas flechas, decir si está en compresión o está en tracción, cuál está en compresión y cuál está en tracción. ¿Ya? ¿Tengo que saber a priori cuál está en compresión y cuál está en tracción? No tengo que saber eso. Yo me la juego. Yo digo, empiezo a dibujar flechas. Ahora, ¿qué tengo que respetar? Tengo que respetar que si AE va hacia abajo, entonces EA va hacia arriba. Obviamente, EA no puede ir en el mismo sentido que AE, ¿ya? En cada uno de los elementos, si un extremo va en sentido, por ejemplo, en este caso, DB hacia abajo, obviamente el BDE va hacia arriba, porque el elemento es el mismo. Por lo tanto, para que se comprima, yo tengo que aplicar fuerza en ambos extremos. ¿Ya? ¿Se entiende? Para que el elemento no se desplace. Hay un equilibrio de fuerza, por lo tanto, el elemento está en equilibrio. Algo me consultaron, déjenme ver, determinar nomenclatura. Cambió el sentido de la flecha. Así es, si es negativo, si le cambiamos el sentido de la flecha. ¿Ya? Paso 4. Paso 4, elijo por dónde empezar. ¿Y por dónde tengo que empezar? De acuerdo a lo que viste en la clase pasada. Por los que tienen menos fuerzas, profesor. Por los que tienen menos fuerzas. Excelente. Excelente, David. ¿Ya? Por los que tienen menos fuerza. ¿Por qué? Porque cada fuerza habla de que es una incógnita. Entonces, mientras menos incógnitas tenga para plantear mis ecuaciones, mejor. ¿Ya? Estamos. Fíjense que de acuerdo a la figura que vemos enfrente, ya tengo representado el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Ya? Ahí tengo. Paso 1, ya elegí. Paso 2, tengo las reacciones. Paso 3, tengo las distintas flechas. Y el paso 4 ahora viene a elegir por dónde empiezo. Y en este caso voy a empezar por el nodo A o el nodo C, que tienen dos azules y una roja. Tengo que retirar. No hay problema, don Gustavo. Lo importante es que sí se ponga al día. ¿Ya? No, si todos los que se conectaron ya están presentes. Acuérdense, Gustavo, de subir su trabajo y mejorar mejorar su trabajo.
Entonces, en el nodo A, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos en el nodo A? Equilibrio de fuerzas horizontales y equilibrio de fuerzas verticales. ¿Ya? Aislamos el nodo A y me olvido de todo lo demás. Y trabajo solo por nodo. Entonces, el nodo A llegan, en este caso, dos fuerzas y sale una fuerza. Si hacemos equilibrio, el ángulo, en este caso alfa, que era, ¿se acuerdan que era el arco tangente de 0,75, que era la altura, 0,75 acá, dividido por 1,50, era 26,56. ¿Sí? ¿Dónde salieron estas dimensiones? Salieron de nuestro enunciado. Está cargando. Nuestro enunciado decía que la altura de esta parte de mi cercha era 0,75 y si vemos aquí la proyección desde el nodo, la distancia horizontal de A a E como distancia horizontal era 1,5. Entonces con eso podíamos calcular el ángulo que hace EAB. Ese ángulo EAB que está en A valía 26,56. Listo. Teníamos el ángulo con respecto al horizontal. Vimos en la clase pasada cuándo ocupar seno, cuándo ocupar coseno, de acuerdo al ángulo que me estaban dando. ¿Ya? Cualquier duda revisen la clase pasada. Listo. Sabiendo eso, entonces, decía, sumatoria de fuerzas verticales, 750 menos la proyección de AE con respecto a la vertical, que era el seno de alfa. Entonces era AE, que es la hipotenusa, por el seno de alfa. Y eso tiene que ser igual a 0. Con eso llegaba a que AE, aquí ¿cuál es la incógnita? Tengo una sola incógnita, AE, nada más. Esa es mi única incógnita. Tengo una ecuación, una incógnita, por lo tanto tiene solución. ¿Ya? Acuérdense que para que las ecuaciones tengan solución, tienen que tener la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas. O al revés, la misma cantidad de incógnitas con la misma cantidad de ecuaciones. Si tengo dos incógnitas, tengo que tener dos ecuaciones. Si tengo una incógnita, una ecuación. Y así sucesivamente. En este caso tenía dos incógnitas, que es AE y AB, y tengo dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en X. Por tanto, tengo que llegar al resultado. Y sumatoria de fuerzas horizontales, nosotros dijimos que era AB, que es esta que está acá, hacia la derecha, positiva hacia la derecha, menos la proyección horizontal de AE hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda es negativa, menos. Y como es la horizontal, es coseno de alfa. Y eso les daba que AB valía 1500,32. ¿Ya? Y con eso teníamos AE y AB. Por lo tanto, ya estábamos en la etapa del paso 4, que es empezar por el nodo más simple o con menos incógnitas y calcular el método de los nodos, aplicar el método de los nodos. Listo. Y después viene una etapa que es el paso siguiente, que es si AE, voy acá, ¿cuánto valía AE? AE valía 1677 y AB valía 1500. Entonces yo digo acá, si AE vale 1677, ¿cuánto vale EA? Lo mismo. ¿Estamos claros? Todos tienen claro eso, ¿no? Que vale lo mismo, porque es el mismo elemento. Y lo mismo pasa con AB. Si AB vale 1500, ¿cuánto vale BA? También vale 1500. Ya, entonces, cada vez que yo voy avanzando
Dígame, Gustavo. ¿No? ¿Sin dudas? Hacia arriba se suman. Las otras hacia arriba se suman. No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con las otras hacia arriba? Ah, ¿sigo nomás? Ya, ok. Fue un lapsus. Ya. Entonces, yo voy avanzando nodo por nodo. Ya resolví el A. Voy a leer ahora. ¿Por qué voy a leer? Porque ya conozco EA. Como ya conozco EA, el nodo E pasa a tener dos incógnitas nomás. Porque esta que era incógnita ya pasó a ser algo conocido. ¿Ya? Entonces, por eso voy al nodo E y no voy al nodo D. Porque si voy al nodo D, voy a tener tres incógnitas. El de E, el de B y el de F. Pero tengo solo dos ecuaciones. Por lo tanto, no voy a llegar a la solución. En este caso sí voy a llegar a la solución. Porque me quedaron solo dos incógnitas. El ED y el EB. Dado que el A ya lo conozco porque es igual al AE. Ya lo calculé en la etapa anterior. Entonces voy al E. ¿Dónde estaba? Aquí, al nodo E. Todo este razonamiento ustedes lo tienen que hacer en sus ejercicios etapa por etapa. No piensen calcular todo al tiro. Hay algo que hay que hacer acá, son dos cosas. Primero, como siempre les digo, preocuparse de los signos. Y segundo, tener paciencia y avanzar paso por paso. ¿Ya? Etapa por etapa. No se traten de ahorrar, saltarse pasos. Porque eso lo único que va a llevar es que se van a equivocar. Nodo E, entonces, sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Ya? Si hago la sumatoria de fuerzas horizontales, tengo los ángulos, que los vimos en la clase pasada por qué eran 26,56. Tenemos entonces horizontal de EA, que lo conozco, que es por el coseno de 26,56, horizontal de EB, que también lo desconozco, pero sí conozco el ángulo, por lo tanto es EB por el coseno de 26,56, horizontal en ED, que es ED por el coseno de 26,56. EA, esta proyección en X de EA es positiva, porque va hacia la derecha. En cambio, la proyección horizontal de EB y la proyección horizontal de ED son negativas, porque van hacia la izquierda. Respeten la nomenclatura. ¿Ya? En resumen, tenemos EA, el único positivo, fíjense, EA por coseno de 26 menos EB coseno de 26 menos ED coseno de 26 y todo eso es igual a 0. Esta fuerza roja obviamente no tiene proyección horizontal, ¿ya? Porque es íntegramente vertical pura. Y eso me da esta ecuación. Fíjense, me va a dar una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, necesito la segunda ecuación. Bajo acá y digo, entonces voy a aplicar ahora sumatoria de fuerzas verticales. Lo mismo. Esta va hacia abajo, por lo tanto es negativa. La proyección vertical de ED va hacia abajo, por lo tanto es negativa. La proyección vertical de EB va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Y la proyección vertical de EA es positiva porque va hacia arriba. Tenemos entonces dos positivas y dos negativas. Una positiva, dos positivas, una negativa, dos negativas. ¿Ya? Todo eso que estoy hablando, ustedes tienen que ir también hablándolo mientras resuelven el ejercicio. ¿Ya? Así se van a dar cuenta en cualquier paso o error que puedan cometer. Eso es igual a 0. Despejo y me va a dar una segunda ecuación también con dos incógnitas. En este caso, despejo una incógnita. ¿Pudo haber sido EB? Sí, pudo haber sido EB. ¿Fue al azar ED? Sí. Yo quise despejar ED. Listo.
despejo ED, cualquiera de las dos, yo puedo despejar cualquiera de las dos, y la reemplazo arriba. Donde dice ED, la reemplazo por todo esta expresión. ¿Ya? Entonces, pasa a ser 1677,34 menos EB paréntesis. Acuérdense, los paréntesis son gratis. Considera, incluya los paréntesis en sus ecuaciones. Paréntesis, EB más 250 kilos partido por seno de 26,56. Cierra paréntesis, es igual a EB. Y me va a quedar esto que está aquí. Aquí está. 1677 menos paréntesis, lo que estaba al otro lado, igual a EB. Este signo negativo me va a cambiar los signos de los elementos que están adentro, de los componentes que están adentro. Significa que EB era positivo, fíjense que está adentro del paréntesis, EB es positivo, pasa a ser negativo. Y este que era más 250 pasa a ser menos 250. Eso debido a este negativo malévolo que aparece aquí frente al paréntesis. ¿De dónde sacó los 250? 250 kilos. Vamos a ver. ¿De dónde sacó los 250? 750 menos 500. ¿Ya? 750 menos 500 me da 250. ¿De dónde salió 750? EA por seno de 26,56. Eso me da 750. Y esto es dato, el 500 es dato. ¿Ya? ¿Estamos? Resuelvo aquí mi superecuación y me da que EB vale 559,11, en este caso kilos. ¿Qué pasa si me hubiese dado EB 5550? Ustedes dicen, ¿sabes qué? Hay algo raro aquí. No puede dar mucho mayor, o sea, no puede ser que el orden de magnitud suba o baje tanto. Es importante que ustedes se cuestionen sus resultados. ¿Sabes qué? Hay algo raro porque me dio que la densidad de la madera era 1 kilo por metro cúbico. Y yo digo, pero si un metro cúbico de madera no pesa 1 kilo. Es importante que ustedes se cuestionen sus resultados. Digan, ¿sabes qué? Aquí hay algo raro, hay gato encerrado. Y hagan de nuevo el cálculo, ¿ya? Si les parece raro, lo mejor es hacerlo de nuevo. Porque significa que en algún signo o en alguna parte se equivocaron. ¿Ya? Listo. En este caso, más o menos el orden, estamos hablando de 500 kilos y estamos hablando que EB tiene una tensión interna de 559. Estamos hablando de que más o menos están en la misma proporción. Ya está dentro del mismo rango. O sea que podría estar bueno. Pero si se me sale 5000, ahí ya hay algo raro. Reemplazando, entonces me da que 559 más 250 partido por seno de 26, eso me da 1118 para ED. ED, tengo el valor, por lo tanto, de ED, tengo el valor de EB y tengo el valor de EA. Vuelvo a la figura de arriba. Y digo, ok. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tengo el valor de ED, EB, EA, AE, AB y BA. Si tengo EB, ¿cuál otro tengo? Por tener EB. Tengo BE. ¿Está claro, no? Por tener EB, automáticamente tengo BE. Y si tengo ED, a ver, Catherine, si tengo ED, ¿cuál otro tengo?
DE, excelente, ¿ya? DE. Fíjense que tengo toda esta mitad, la tengo lista. Me falta ahora la otra mitad y el centro. Entonces, puedo elegir, obviamente no voy a elegir B. ¿Por qué no voy a elegir B? Va a ser el último que yo elija, porque tiene 5 flechas azules. Independiente de eso, ya conozco 2, BE y BA, pero me siguen faltando estas 3. Por lo tanto, todavía ni siquiera me voy a arriesgar con el punto B. En cambio, el punto D tiene 2 flechas desconocidas, DB y DF, y tiene una conocida, que es DE, más la carga de 500 kilos. Acuérdense que cuando yo hago el análisis de nodos, las cargas debo considerarlas dentro del análisis. No es que desaparezcan las cargas. Si hay una carga en ese nodo, tengo que incluirla en el cálculo. Entonces, veamos. Vámonos al nodo D. Nodo D. Vamos a ver, vimos el nodo A, el nodo E, bla, bla. Nodo D. Ahora vámonos al nodo D. En el nodo D nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos una carga de 500, tenemos una carga DE que conocemos y tenemos 2 cargas que desconocemos. Profe, si el lado del espejo del otro. Sí, habíamos hablado de eso, pero no consideren la simetría. Finalmente nos va a dar lo mismo, pero no saquen conclusiones a priori. Prefiero que las demuestren analíticamente antes que me digan, que si son simétricas, por lo tanto, son iguales. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que con los momentos de la prueba. Van a decir, son cargas simétricas, por lo tanto, son iguales. Y error. ¿Ya? Las apariencias engañan. Por lo tanto, prefiero que hagan los cálculos. ¿Ya? En este caso, sí, nos va a dar igual. Pero no siempre nos va a dar igual. ¿Ya? Pero buena la pregunta. Efectivamente puedo hacer ese análisis previo. Ya, tenemos entonces los 500 en el nodo D, tenemos el DE, el DB y el DF. Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Cuáles tengo? Tengo 2 fuerzas nomás. La proyección horizontal de DE y la proyección horizontal de DF. Ambas tienen sentido opuesto, por lo tanto, una es positiva y la otra es negativa. En este caso, DE, con su proyección, es positivo, porque va hacia la derecha, y DF, con su proyección, es negativo, porque va hacia la izquierda. Por lo tanto, eso es lo que reflejo yo en mi ecuación. ¿Ya? Fíjense que yo conozco DE. Por lo tanto, automáticamente calculo DF. Por lo tanto, ya conozco DF, tengo una variable menos. Solo me queda DB como incógnita. Aplico la segunda ecuación. Vámonos con la segunda. Sumatoria de fuerzas verticales. Menos 500, el 500 va hacia abajo. Menos 500. Tengo, fíjense, 2 positivas, el DE y el DF van hacia arriba, las proyecciones verticales, y tengo el 500 y el DB que van hacia abajo. Por lo tanto, tengo una negativa, DB va hacia abajo, 2 negativas. DE con su proyección vertical va hacia arriba, positivo, y DF con su proyección vertical va hacia arriba, positivo. Y eso me tiene que dar igual a 0. Reemplazo, acuérdense que los ángulos aquí siguen siendo, hay que acordarse de la geometría. ¿Qué pasa con los ángulos interiores de 2 rectas paralelas que está cruzada por una diagonal? Los ángulos interiores son iguales, los ángulos opuestos por el vértice son iguales, y todas esas propiedades yo voy determinando los distintos valores de los ángulos que yo necesito para poder hacer mis cálculos. ¿Ya? Eso lo vimos la clase pasada. Finalmente, haciendo los cálculos, sumando, restando, multiplicando y dividiendo, nos da que DB, que era la incógnita que me faltaba, es igual a 500 kilos. Fíjense que es lo mismo que el de arriba.
Puede ser que yo haya supuesto algo así a priori, no necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Entonces estamos. Fíjense que hasta ahora solo me han dado valores positivos. DB es positiva. DF es positiva. DE es positiva. Todas son positivas. No hay ningún valor que me haya dado hasta ahora que haya sido negativo. ¿Qué significa eso, Nadia? Nadia, ¿qué significa que todos los valores hasta ahora me han dado positivos? A ver, Matías. Matías, ¿qué significa que todos los valores hasta ahora me han dado positivo? Nada. ¿Cómo que nada? Algo debe significar. ¿Qué significa que los valores? ¿No? ¿Ayuda? Ariel, que la fecha se puso bien. Muy bien, Ariel. Punto menos por haber contestado sin preguntas. No, mentira. Ya. Que las flechas están correctas. ¿Ya? Que las flechas que se colocaron están correctas. Eso es lo que significa el signo positivo. Si alguno me da negativo, significa que la flecha que yo supuse está al revés. Eso es lo único que significa. ¿Está malo el ejercicio? No está malo. Solo que tengo que cambiar, tengo que considerar que la flecha va por otro lado. Eso. O sea, siempre va a estar bien, aunque dé negativo. Solo que tengo que cambiar, considerar que la flecha en realidad va para el otro lado. No es un elemento, en este caso, en compresión. Es un elemento en tracción. ¿Ya? Eso es lo único que significa. Tengo, por lo tanto, si vuelvo aquí a mi figura, siempre tengo que volver para arriba. Tengo que volver, y aquí. ¿Qué tengo? Ya tengo DE, tengo DB y tengo DF. Miren, fíjense que justo me dio que DE, la horizontal de DE, es igual a la horizontal de DF y las verticales también son iguales. Tengo DB, por lo tanto tengo BD. O sea, tengo casi todo. Ahora sí puedo irme al nodo B, porque tengo BD, tengo BE y tengo BA. Por lo tanto, voy a tener dos ecuaciones. Siempre tengo dos ecuaciones. En los nodos, acuérdense que siempre hay dos ecuaciones para cada nodo. Sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales. Por lo tanto, lo máximo que puedo tener son dos incógnitas. Y en este caso ya tengo dos incógnitas, el BF y el BC. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo el DF. Por lo tanto, tengo el FD. Por lo tanto, también puedo resolver el nodo F. ¿Por qué? Porque tengo FD, solo tengo incógnitas FB y FC. Y el nodo C también lo puedo resolver, porque tengo solo dos incógnitas y tengo las dos ecuaciones del nodo C. Por lo tanto, ya puedo resolver cualquiera de los nodos, puedo elegir cualquiera de los nodos, el B, el F y el C para seguir. Cualquiera de los nodos puede seguir. Pero tuve que resolver el A, el E y el D para llegar a este punto. ¿Estamos? Listo. ¿Cuál eligieron acá? Veamos. Tengo el nodo D y aquí ya están haciendo los cálculos. Aquí están haciendo trampa. Nosotros, como buenos estudiantes de estructuras, no vamos a hacer trampa. Vamos a seguir calculando el F, vamos a seguir calculando el C y el B. ¿Ya? Aquí dijeron, son simétricos, listo. Ok. Pero la idea no es esa. La idea es que consideremos, hagamos los cálculos y veamos si realmente en forma analítica los valores son los mismos. ¿Qué les pareció el desarrollo de este ejercicio? ¿Simpático?
Sí, pero fíjense que no es complicado. O sea, es largo, pero no es complicado. Porque si en cada nodo lo único que tengo que hacer yo es sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Voy al otro nodo, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. O sea, tengo que aplicar lo que aprendí en la unidad 1. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la unidad 1 yo lo voy a hacer una vez, pero en la unidad 2 voy a repetirlo muchas veces? Eso es, ¿ya? Si soy ordenado, no debería tener problema, ¿ya? Y si sigo las recomendaciones de elegir los nodos con menos variables, establecer primero, a priori, qué elementos están en compresión e interacción en base a la nomenclatura que yo elegí, calcular las reacciones, etc. Con eso estaríamos, ok, súper simpático el ejercicio, muy bien, así es. ¿Ya? Y con eso yo puedo calcular cualquier cercha, tengo la capacidad de este tipo, así es. Y estos esfuerzos internos, ¿ya? Me dicen, por ejemplo, qué elementos yo tengo que considerar. Fíjense, ¿cuál es el elemento que tiene más esfuerzo interno en mi estructura? ¿Cuál es el que está como, uy, apenita? El que trabaja más. ¿Cuál es el elemento que trabaja más? El elemento B. El horizontal, ¿no? O el diagonal de la cadena superior. Fíjense, el horizontal tiene 1500 en tracción. La T ahí dice tracción. Pero, fíjense que esta diagonal tiene 1677 kilos como esfuerzo interno. Y está en compresión, C, compresión. Entonces el elemento que tengo con mayor esfuerzo interno es el AE. ¿Ya? El AE es el elemento con mayor esfuerzo interno. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Me dice que el elemento que me va a decidir qué viga voy a elegir va a ser el elemento AE. ¿Ya? Después vamos a ver cómo elegir las dimensiones de nuestras vigas en base a los esfuerzos internos. ¿Ya? Por ahora, solo tenemos que tener consideración que si, como el elemento AE tiene 1677 kilos, debido a eso yo tengo que elegir una viga de 4×4, por ejemplo, ¿ya? Significa que todas las demás vigas van a ser de 4×4, aunque le sobre resistencia. ¿Por qué? Porque el punto más débil, donde se puede cortar el hilo, como dice, el hilo se corta en el punto más débil, y aquí donde se puede cortar esta cercha es en el elemento AE. Por lo tanto, ese elemento es el que me controla el diseño. Gracias a ese elemento es lo que yo voy a tener que dimensionar en todas las demás estructuras. O sea, voy a imaginarme que todos los demás elementos tienen una carga interna o un esfuerzo interno de 1677. Y con eso los diseño todos. ¿Ya? Ahora, hay que preocuparse, cuando veamos después diseño, bueno, no lo vamos a ver seguramente en este curso, pero cuando después les toque ver análisis, van a ver diseño, se van a dar cuenta que hay una cierta diferencia en que esté en compresión o que esté en tracción. Por ejemplo, para la madera, en compresión hay un efecto que hace que la resistencia en compresión sea menor que la resistencia a la tracción, que es el efecto que se llama pandeo, debido a la esbeltez del elemento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero como ese es materia de otro curso. Estamos entonces en resumen, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, podemos desarrollar, por ejemplo, si nos vamos ahora al principio del curso, de esta presentación, nosotros vimos
este reticulado. Imagínense que ahora yo les voy a presentar este reticulado. ¡Ay, qué profesor! ¡Pip! Me van a decir. No importa, ahí estaré. Este reticulado. El otro era fácil, fácil, fácil. Aquí los quiero ver. Y yo le coloco una carga aquí de 500, una carga de 1000 acá al medio y una carga de 1500 acá a la derecha. Calcule los esfuerzos internos considerando apoyo simple aquí, a la izquierda, y apoyo simple a la derecha. Perdón, deslizante a la derecha. Entonces yo digo, mira, tengo que hacer primero lo mismo que hemos hecho para el ejercicio anterior. Calcular, primero ver qué nomenclatura vamos a ocupar. ¿Sabes que voy a ocupar? La nomenclatura que dice que voy a considerar los esfuerzos de los elementos sobre los nodos. Listo. De los elementos sobre los nodos. En ese caso, una vez decidido eso, calculo las reacciones. Tengo 500 acá. Déjeme ver si tengo opción aquí de mi herramienta favorita. Acá está. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Déjeme hacer el recorte respectivo. ¿Dónde te metiste? Recorte acá. El recorte nuevo. Vamos a elegir este elemento y nos vamos a ir a nuestro Paint y lo vamos a pegar acá. Seleccionar, pegar. Ya, aquí tenemos nuestro elemento. Ya, entonces dijimos que vamos a calcular primero las reacciones. Y dijimos que teníamos una vertical de 500 acá. Ahí una vertical. Ahí tenemos 500. 500. Me quedó chico el número. Vamos a subir a 20. Ahí está. 500. Ya. Esto lo vamos a eliminar. Listo. Tenemos 500 ahí. Después dijimos que vamos a aplicar aquí la misma fuerza. Aquí y acá. Pero con valores distintos. Dijimos que aquí vamos a colocar 1000 y aquí vamos a colocar 1500. La pregunta es, ¿cómo desarrollo esto? Tengo mis apoyos simples acá, apoyo aquí, ya, y mi apoyo aquí. Listo. Entonces, lo primero que tengo que calcular yo es la reacción. ¿Cuál reacción? En los dos apoyos. ¿Cuánto me debería dar la suma de ambas reacciones? A ver. ¿Cuánto me debería dar la suma de ambas reacciones? 3000, 1500 y 3000 me dicen. A ver, ¿quién da más? Se supone que este cuerpo está en equilibrio. 2500 me dicen aquí. 2000. Hay de todo acá. Entonces, si este es R, le vamos a poner RA. Vamos a agrandar la letra para que 24.
Ese es RA. Listo. Y este va a ser RB. Entonces, ¿cuánto vale RA más RB? ¿Cuánto vale RA más RB? Gustavo dice 3000. ¡Perfecto! Entonces, la primera conclusión y la única hasta ahora que yo puedo calcular, sin inventar nada, es que RA más RB tiene que ser igual a 3000, que son 500 más 1000 más 1500. Y eso finalmente me da 3000. ¿Ya? Entonces, esto es lo único que puedo sacar hasta ahora. No puedo inventar nada más. No es que son iguales, no es que... No. Lo único que puedo inventar hasta ahora es, o sea, puedo decir ahora, es que RA más RP tiene que ser 3000. ¿Por qué? Porque lo que baja tiene que ser igual a lo que sube. Las fuerzas verticales hacia abajo, que son 3000 entre todas, tienen que estar equilibradas con las fuerzas verticales hacia arriba. Ahora la pregunta es, RA, por lo tanto, vale 1500 y RB vale 1500. No, eso tiene que quedar claro. No son iguales. En este caso, para calcular RA y RB, ¿qué tengo que aplicar? ¿Qué tengo que aplicar de mis conocimientos de estructuras revisados hasta ahora? ¿Qué tengo que aplicar para poder determinar RA y RB? A ver, jóvenes. Porque ya hice sumatoria de fuerzas verticales, pero es una ecuación nomás. Una ecuación me dio que RA más RB es igual a 3000. Vamos a eliminar esto y vamos a decir, ¿sabes qué? 3000, dijimos el 3000 ahí. ¿Qué más tengo que aplicar aquí para encontrar RA y RB? A ver, ¿me escribieron algo? Dice suma de fuerza horizontal. Ya, fuerza horizontal. ¿Cuántas fuerzas horizontales tengo acá? Ninguna. Por lo tanto, no me sirve la ecuación de la suma de fuerzas horizontales. Entonces ya descarté dos. La sumatoria de fuerzas verticales, que ya la ocupé, que llegué a esa ecuación que aparece arriba, y la sumatoria de fuerzas horizontales, que no tengo ninguna, así que me da 0. Suma de momentos, muy bien, suma de momentos. La única que me puede resolver acá la duda entre cuánto vale RA y RB, que está claro que RB es mayor que RA. ¿Ustedes lo ven? RB es mayor que RA. ¿Por qué? Porque aquí el 1500 está cargado hacia el RB y el 500 está cargado hacia RA. Por lo tanto, este lado pesa más, o sea, hay mayores fuerzas que este otro lado. Es como cuando uno dice, oye, ayúdame a cargar esta mesa. Entonces uno dice, y la mesa está más pesada por un lado y por el otro. Entonces uno, como un buen compañero, dice, yo cargo el lado más pesado y me voy directamente al lado que está hecho de piedra, y el lado que está hecho de madera se lo dejo a mi compañero. Pero si en la misma mesa, ¿deberían los dos cargar lo mismo? No, porque las cargas están distribuidas en la mesa de forma distinta. Y lo mismo pasa acá. Las cargas están distribuidas en la estructura en forma distinta. Por lo tanto, en este caso, RB debería ser mayor que RA. Si yo hago los cálculos y me da que RB es menor, algo hice mal. Entonces, ahí es cuando yo le digo, apliquen su, ¿cómo se dice? Cuestionamiento. Cuestiónense lo que están escribiendo. ¿Ya?
Ah, también depende, sí, es verdad. También depende de la altura de las personas. Mientras más pequeñita, eh, no, pues las cargas verticales no dependen de la altura. Los momentos dependen de la altura. Ya, pero no me cambie de tema, estima, no me metan en lío. Entonces, sumatorio de momentos. Bueno, pero para los momentos, ¿qué necesito yo? ¿Puedo calcular sumatorio de momentos de esta figura? ¿Qué necesito yo para los sumatorios de momentos? Las distancias, muy bien, la distancia. Excelente. Y ahí es cuando yo empecé a inventar. ¿Ya? Y digo, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si la distancia, eh, aquí voy a poner 28, fueran todas de 4 metros? Listo. Súper democrático. 4 aquí, 4 aquí, aquí 4 metros, estamos hablando, ¿ah? 4 metros ahí, ahí y ahí. Generalmente los reticulados, ¿qué características tienen? Que muchas de sus distancias se repiten, ¿ya? Por ejemplo, esta diagonal tiene la misma longitud que esa y que esa. Esta vertical tiene la misma longitud que esa, todas las verticales en este caso son la misma longitud. La horizontal, los distintos tramos podrían ser iguales. Y ahí voy. Esa es la ventaja de un reticulado. La ventaja de un reticulado es que muchas de las cosas que ocurren dentro del reticulado se pueden repetir, por lo tanto yo lo puedo reutilizar. ¿Ya? Y en este caso entonces la sumatoria del momento me debería dar, ¿con respecto a qué punto? Da lo mismo. Pero sí, en este caso me conviene o con respecto a A o con respecto a B. No me conviene calcular con respecto, por ejemplo, a este punto que aparece aquí, en la mitad. No me conviene. ¿Por qué? Porque voy a tener una ecuación y dos incógnitas. Yo necesito eliminar una incógnita. Y para eliminar una incógnita, yo elijo un punto por donde pase la fuerza de esa incógnita. ¿Ya? Repito, para calcular el momento, yo necesito elegir un punto en la cual una de las fuerzas pase por ahí. En este caso, yo podría elegir o el punto A o el punto B. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio rápido, ya que ustedes ya son un experto en calcular momento. Vamos a decir, ok, plantear la ecuación acá abajo. Si la calculamos con respecto a A, el momento, ¿cómo me queda? Vamos a calcularlo rápido. Estos tres, con respecto a A, son antihorarios. Perdón, horarios. Por lo tanto, son negativos. En cambio, este es antihorario con respecto a A, por lo tanto, es positivo. Voy a tener un momento positivo y todos los demás negativos. Entonces me queda RB por... ¿Cuánto es la distancia? Ayuda. Como decía Olivo. Ayuda, Popeye, ayuda. 24, que es 4 por 6. 24. Perfecto, 24. Más 1500. Perdón, menos. Ya me estoy confundiendo. Menos, ¿por qué? Porque es negativo. 1500 por la distancia, que sería 20. Bien, menos 1000 por la distancia que es 12 menos 500 por la distancia que es 4. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, fíjense que al tiro me salió RB. ¿Cuánto vale RB? Saquen su calculadora, límpienla bien.
Préndanla y calculemos eso. RB entonces vale, es igual a, entonces yo voy acá, tomo mi calculadora y digo, a ver, 1500 son 1500 por 20, 1000 por 12, y eso se lo sumo al valor anterior, más, y 500 por 4, 4, y se lo sumo al anterior, y se lo divido por 24. 24 dividido, según esto me da 1383,3 periódicos. 1383, 3,33333. ¿Y cuánto me tendría que dar la suma de ambos? ¿Estoy bien o no? 24. Estoy calculando RB. ¿Cuánto les dio? ¿3.000? 3.000. Entonces aquí yo digo, aquí hay algo raro, ¿o no? RB debería ser el mayor, ¿o no? RB por 24 menos 1500 por 20 menos 1000. Entonces en los cálculos seguramente me equivoqué. 1500, a ver que me ayuden. 20 por 30.000 me da. Después tengo 1000. 12 por, y eso se lo sumo, 42. Y ahora 500. Enter, 4 por. Me da 44. Y eso lo divido por 24. O sea, 44.000. 24 me da dividido 1800. Me había equivocado. ¿Viste? ¿Se dan cuenta? Yo sin querer me había equivocado, me dio 1300. Yo digo, pero la suma de estos dos tiene que dar 3000. Yo sé que el RB es mayor, porque la carga está más hacia el lado derecho. Está más inclinada hacia el lado derecho. Por lo tanto, está malo el ejercicio. Y efectivamente, era 1833,3 periódicos. Eso, ahí sí. Ahí sí, eso significa que el RA es igual a 3000, que es el total, menos 1800. Bueno, acuérdense de las unidades. Ahora no estamos trabajando con unidades por un tema de tiempo, pero acuérdense de las unidades. Y eso es igual a, ¿cuánto les da eso? 3000 le da 1166 periódico. 1166,666 periódicos. O sea, 67,7. Listo. Y con esto empiezo ya. ¿Por qué no empiezo? Si quiero resolver esto. Tengo las reacciones, RARB, decidí que voy a considerar el esfuerzo, o sea, el efecto del elemento sobre el nodo, perfecto. ¿Qué viene después? ¿Se acuerdan de las etapas? ¿Qué viene después? Los elementos que están en tracción y compresión. No lo alcancé a escuchar. ¿Quién habló? ¿Me puede repetir? Determinados elementos que están en tracción, ¿o no? Exactamente. ¿Qué elementos están en tracción y qué elementos están en compresión? Muy bien, Erwin. ¿Qué elementos están en tracción y compresión? A ver, este cordón inferior,
que va de A a B. ¿Tracción o compresión? Este cordón inferior. ¿Qué me pusieron acá? Tracción. Tracción. Muy bien. El cordón superior. Ese cordón superior que aparece aquí. ¿Tracción o compresión? Compresión. Compresión. Muy bien. ¿Y los de adentro? Los de adentro da lo mismo. Voy a tomar un dado y digo, a ver, perdón, una moneda, la tiro arriba, si me sale cara es compresión y si me sale sello es tracción. Y voy uno por uno. Ah, este me salió cara, listo, compresión. Ah, me salió sello, tracción y listo, da lo mismo, ¿ya? No se compliquen con las flechas. Los elementos del medio da lo mismo. ¿Por qué estoy prediciendo lo superior y lo inferiores? Para ahorrarme resultados negativos, nada más. ¿Ya? Pero si yo lo considero al revés, que abajo el cordón inferior es compresión y el cordón superior es tracción, me van a dar negativo. Es la única desventaja. ¿Ya? Los del medio da lo mismo, insisto. Tomo una moneda, voy tirando. Ah, me salió compresión, 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 tracción, tracción. Fíjense, es un elemento simétrico respecto a la estructura, pero no es simétrico respecto a las cargas. Por lo tanto, déjeme terminar la idea. Si esta vertical que está bajo el 500 me da de compresión, no significa que la vertical que está bajo los 1500 también está en compresión. ¿Ya? Como es asimétrico a las cargas, puede ser que si yo veo el espejo, un lado me dé un elemento en tracción y el otro lado, el mismo elemento en espejo me dé en compresión. Así que no se confíen. Siempre hagan los cálculos y no supongan nada que no sea ingenierilmente aprobado. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Más dudas? ¿Consultas? Ya. En resumen, vimos lo que tiene que ver con el cálculo del método de los nodos, el uso del método de los nodos, perdón, para lo que es el cálculo de las tensiones internas de un reticulado. Terminamos con un ejemplo completo. Vimos que se puede aplicar en cualquier otra estructura. Dígame, Juan. Mandar la guía, por favor. La guía. La guía. Ah, yo les quedé debiendo una guía, ¿o no? De los ejercicios que habíamos visto anterior a este. De los ejercicios que habíamos visto